El Señor les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por la enseñanza que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a pedir dirección. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por la palabra de hoy. Rogamos que a través del Espíritu Santo tú nos des sabiduría para poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Bueno, mis queridos, no olviden pasar las enseñanzas por las redes sociales y también colaborándome si todavía no te has suscrito para que te lleguen las enseñanzas que Dios nos va dando poco a poco. Recuerde que no solamente tú puedes evangelizar hablando directamente, tú puedes evangelizar a través de las redes sociales. Vamos a hablar hoy de Satanás se va por un tiempo. Y para ello vamos al Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2 y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Satanás se va por un tiempo. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos muestra tres estados en los cuales nosotros como seres humanos estamos viviendo constantemente. Él también lo vivió y Él lo superó. Y Dios espera que nosotros también superemos esta clase de estados que vamos a mencionar. El primer estado que vivió Jesucristo es el estado de vulnerabilidad. ¿Por qué Jesús era vulnerable en ese momento? Porque tenía necesidad. ¿Cuál era la necesidad que tenía en ese momento? Hambre. Y por eso Satanás buscó que la primera tentación fuera suplir esa necesidad. ¿Y cuál fue? Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si nosotros leemos el versículo 1 dice, el versículo 2, Jesús estuvo por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Nosotros somos vulnerables en cuanto a las tentaciones y tiene que ver con los deseos carnales o pasionales que hay en nosotros. No todo ser humano tiene la misma inclinación hacia un deseo. Por eso las tentaciones que Satanás le pone a las personas son diferentes, porque él sí sabe que es lo que nos mueve a nosotros a ir en contra de la voluntad de Dios, que es lo que nos mueve para satisfacer nuestro cuerpo. Vemos entonces que Jesús tuvo hambre y Satanás trató de hacer de que Jesús cometiera, o más bien cayera en la tentación, supliendo el hambre que tenía. Vemos entonces la vulnerabilidad como primer estado. El segundo estado viene a ser la permanencia. Si nosotros leemos entre el versículo 3 y el versículo 12, se habla de que Satanás comenzó a tentar a Jesús en base a esa vulnerabilidad. Lo primero que acabé de decir fue que la tentación comenzó por la de quitar el hambre. Si eres el Hijo de Dios, convierta esas piedras en pan. Luego le mostró a Jesús todas las riquezas del mundo. Luego, en otra tentación, lo subió a un pináculo del templo para que Jesús se tirara. Y Jesús, en las tentaciones que tuvo de parte de Satanás, Jesús siempre contestó: escrito está. ¿Qué es lo que hizo que Jesús fuera fuerte en soportar, en permanecer en las tentaciones? Que tenía el conocimiento de la palabra de Dios acompañada del temor. Entonces vemos el primer estado, que es la vulnerabilidad. Segundo estado viene a ser la permanencia, y el tercer estado en cuanto a Jesucristo se refiere es el estado de poder, porque dice las Sagradas Escrituras que después de que Jesús venció a Satanás, en el sentido de que Jesús no dejó que todo su ser cayera en la tentación. Si nosotros leemos el versículo 14,
de Lucas capítulo 4 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Jesús nos muestra acá que vamos a ser, que somos personas vulnerables, porque así fuimos creados. Debido a el pecado, nos llegó a nosotros la necesidad y los deseos en cuanto a la inclinación hacia el mal o al pecado. Entonces, como seres humanos somos vulnerables. Número 2, Jesús nos enseña que aunque seamos vulnerables, nosotros podemos estar firmes. Recordemos que el apóstol Pablo dice en su palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos ser muy santificados, pero como seres humanos podemos caer en altibajos. Y en esos altibajos nosotros podemos cometer errores de ir al pecado o de parar la búsqueda hacia el Señor. Y Jesús nos enseña que una vez nosotros pasemos la permanencia, el Espíritu Santo nos va a dar más fuerza, más poder, no solamente para enfrentar las tentaciones venideras, sino para tener como testimonio y ayudarle a otros que están viviendo lo mismo. Ahora vamos a la parte del ser humano. Nosotros, al igual que Jesús, somos vulnerables. Todos tenemos necesidades. La segunda, el estado de permanencia. Aquí hay una diferencia en que nosotros los seres humanos manejamos mucha variación de estado de ánimo, mucho altibajo. Y eso es lo que nos lleva a flaquear ante cualquier tentación posible. Y ¿cuál es la herramienta que el Señor nos ha dado para nosotros poder vencer? Es la palabra, leer la palabra de Dios y memorizarla. Evangelizar, escuchar la alabanza y todo el entorno en lo que nosotros nos movemos, tratar de que sea acorde a la voluntad de Dios. Pero casi siempre nosotros, cuando recibimos de Dios un milagro, una sanidad, una liberación, o cuando vemos que la situación se ha mejorado, nos relajamos y comenzamos a irnos apartando de Dios. Ya no tenemos tiempo para buscar de la palabra de Dios o para congregarnos, como decía en enseñanzas anteriores. Entonces, cuando nosotros flaqueamos debido a la vulnerabilidad propia, es donde nosotros podemos caer en la debilidad y no en el poder de Jesucristo. Les coloco como ejemplo, cuando una persona nunca ha probado la droga, la marihuana, la cocaína, etc., es muy fuerte en cuanto a la voluntad en ese momento, porque dice, yo no lo voy a probar, yo no lo voy a probar. Tiene deseos, Satanás le pone quien le regale la droga, pero la persona dice, yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque tiene fuerza de voluntad. Pero como es vulnerable, puede entrar a una situación de depresión, y Satanás puede aprovechar. Y esa persona, si no está bien cimentada en la palabra de Dios, recordemos que Jesús dice en su palabra a través de los profetas, no es con espada ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios que se vencen las cosas. Entonces esta persona, en medio de un altibajo, va a consumir y va a decir, no, yo soy muy fuerte y yo lo sé dominar, y consume la primera vez. Al abrirle la puerta a Satanás a través de caer en la tentación, ya no es fuerte, se vuelve una persona débil, y ya esa primera vez de consumir la droga se va volviendo de vez en cuando. Ese de vez en cuando se va transformando a que debe ser todos los días y termina siendo una adicción. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros manejamos vulnerabilidad, pero tenemos que permanecer y así tener el poder y la fuerza de voluntad para seguir dominando. Pero si nosotros nos quedamos en la vulnerabilidad, pero no en la permanencia, entonces vamos a ser débiles y vamos a estar esclavizados a los vicios, al sexo fuera de la palabra de Dios y a todo lo que se constituye pecado. Ahora bien, gracias a Dios hemos evangelizado a muchas personas y muchos han experimentado, como acabé de decir, la sanidad y la liberación, pero no se acuerdan de buscar a Dios porque ya todo está bien. La enseñanza de hoy es: Satanás
se va por un tiempo. ¿Por qué? Si nosotros leemos el versículo 13, después de que Jesús venció todas las tentaciones, dice así: y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que si tú llegas al Señor, le entregas la vida, haces la oración de fe y te apartas del pecado, Satanás ve y se da cuenta que tú lo venciste, pero él se va por un tiempo. No es que no vuelve. Si eso le pasó a Jesucristo, ¿qué no nos pasará a nosotros? Entonces, nosotros tenemos que permanecer siempre en la brecha de Dios, leyendo la palabra, espiritualmente aumentando, aunque las cosas nos salgan bien. ¿Por qué? Porque Satanás va y viene buscando la oportunidad en que él pueda volver a entrar. Por eso es necesario que nosotros no nos apartemos de Jesucristo, porque como él dice en su palabra, separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te pedimos perdón porque en nuestra vulnerabilidad hemos flaqueado, hemos cometido pecado, te hemos fallado y aún nos hemos estancado. Pero hoy te pedimos hoy que nos has dado la oportunidad de arrepentirnos, que nos limpies con tu sangre de todo pecado. Asimismo, te rogamos que escriba nuestro nombre en tu libro, el libro de la vida que está en el cielo. Y rogamos que a través del Espíritu Santo nos ayudes a permanecer firmes en tu palabra, así como tú, Señor, permaneciste firmes ante toda tentación de Satanás. No solamente cuando estuviste en el desierto, sino todas las veces que Satanás intentó hacerlo, aún en la cruz. Y asimismo, bendito Señor Dios, fortalécenos a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de la alabanza. Fortalécenos a través de la oración, porque bendito Señor, como dice tu palabra, que diga el débil, fuerte soy, pero en cuanto a desear fortalecernos espiritualmente. Pero cuando dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caigas, porque somos, Señor, vulnerables y podemos equivocarnos. Gracias por escuchar por esta palabra que nos has dado. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por morir por nosotros y ante todo por ayudarnos a vencer las tentaciones que hasta el día de hoy hemos tenido. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Señor les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.